Hola, queridos amigos, realmente para mí es un placer poder estar hoy aquí desde la Sociedad Española de Cardiología en este CardioTV, que vamos a tocar un tema realmente de muchísima actualidad. Y tan actualidad como es el poder bajar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, tratar de forma agresiva y llegando a objetivos en la dislipidemia. Y para esto, en esta sesión, que está sponsorizada por Amgen, tengo el enorme placer de estar con unos excelentes profesores y estoy seguro que con ellos todos vamos a aprender. Tengo aquí a mi izquierda a Clara Bonanat, que además estamos de gran enhorabuena, creo que para todos y para la ciencia en España, porque recientemente ha conseguido esa difícil plaza que es de investigadora emergente Juan Rodés, y realmente enhorabuena desde Madrid a Valencia. Luego también tenemos a Silvia Gómez, que nos ha venido desde Sevilla y seguro que también nos va a ilustrar con una serie de preguntas que le vamos a hacer, y nos vamos también ya mucho más hacia el norte, el Hospital de Cabueñes, y tenemos a Juan, que nos va también a ilustrar con una serie de preguntas difíciles que le haré, pero que seguro que nos da unas respuestas fáciles de entender. Solo recordaros que estamos en el evento de hoy de la visión del futuro de la dislipidemia a una realidad, pero que este evento se está enmarcando dentro de una tetralogía, y esa tetralogía que tenéis, que es el ciclo que vamos a hablar de visión, consistencia, luz en el conocimiento del riesgo cardiovascular. Las fechas de esta tetralogía la vais a poder ver en el hashtag reducción de riesgo CV. Y sin más, yo quería entrar en el tema viendo una diapositiva que habéis visto todos en libros de texto, artículos, y fijaros cómo el desarrollo de la aterosclerosis es un continuo. Y es un continuo donde nuestro enemigo fundamental es el LDL. ¿Y qué hemos hecho durante todos los años a la luz de ensayos clínicos que han incluido miles de pacientes? Pues lo que hemos ido haciendo es un recorrido donde tras el descubrimiento de las estatinas, que salvan un montón de vidas y que tenemos un montón de evidencia, han venido guías que han ido bajando los targets, los objetivos terapéuticos de LDL, y los ha ido bajando porque hemos tenido nuevos jugadores que han entrado a jugar en el campo, como son los inhibidores de PCSK9. Y así estos estudios, por ejemplo, como veis en la diapositiva, el Fourier, nos han podido reducir claramente los eventos cardiovasculares, la mortalidad cardiovascular. Y eso ha hecho que veamos que con el uso de estos nuevos fármacos, bajar el colesterol LDL, que hoy es muy posible, lleva sin ninguna duda un gran beneficio para nuestros pacientes. ¿Qué vamos a hacer en esta jornada? Pues lo que vamos a hacer es intentar contestar a una serie de preguntas que las vamos a dirigir a cada uno de nuestros ponentes para obtener una respuesta fácil que todos podáis entender, y seleccionando unas preguntas que seguro que las tenéis vosotros en vuestra práctica clínica diaria. Por eso quiero empezar hoy con Clara, y te quiero preguntar, Clara, ¿por qué es necesario reducir el colesterol LDL cuanto antes en un paciente que ha tenido un síndrome coronario agudo? ¿Y qué evidencias quieres destacar en esto? Pues yo creo que es muy importante destacar que el paciente postinfarto, postsíndrome coronario agudo, es un paciente que ya las guías dicen que es muy alto riesgo cardiovascular. De hecho, en este registro retrospectivo sueco con más de 97.000 pacientes, fijaos que 1 de cada 5 pacientes a los que les pasaremos visita ingresados en la sala de cardiología va a tener un evento cardiovascular en forma de muerte cardiovascular, infarto o ictus el primer año. Son cifras que yo creo que si nos ponemos a pensarlos son, yo diría, escalofriantes. O sea, 18,3% de estos pacientes van a tener un evento cardiovascular durante el primer año. Y he puesto un ejemplo de un cateterismo de un paciente nuestro, que era un paciente con una enfermedad multivaso, que ingresa en septiembre, que tiene todo el territorio no viable, excepto una parte viable dependiente de la coronaria derecha, que se pone un stent, y 3 meses después, que es el periodo más sensible de riesgo postinfarto,
ingresa con una fractura del stent y se tuvo que poner un stent intrastent, simplemente para ilustrar lo que dice este registro sueco de que 1 de cada 5 pacientes tendrá un evento cardiovascular durante el primer año. Por lo tanto, ahora hablaremos del LDL, pero yo creo que son pacientes especialmente sensibles y que tenemos que tratar de forma muy intensiva y no perder esta oportunidad terapéutica que es el ingreso hospitalario. Para mí la verdad es que clarísimo, o sea, son pacientes de alto riesgo que tenemos que hacer algo y cuanto antes. Voy a ir, Silvia, te quiero preguntar a ti, dinos a todos los que te estamos escuchando, tras un síndrome coronario agudo, ¿qué deberías tener en cuenta para seleccionar la mejor estrategia de tratamiento? Bueno, todos tenemos claro el objetivo de colesterol LDL donde tenemos que llegar después de un síndrome coronario agudo. En líneas generales tenemos ese dintel de 55 miligramos por decilitro, aunque ya sabemos que hay determinado grupo de pacientes de un extremado riesgo cardiovascular donde nos podemos plantear incluso llegar a niveles inferiores a 40 miligramos por decilitro. Y bueno, si nos ajustamos a las guías lo que nos recomiendan es que en base a este paciente, según el nivel de colesterol LDL del que partimos, según que estemos en niveles por encima de 100 miligramos por decilitro o no, nos planteemos cuál es la reducción de colesterol LDL que tenemos que conseguir y en función de eso usar una terapia lo suficientemente intensiva. Ya hay guías donde te recomiendan el inicio de terapias hipolipemiantes combinadas desde el paciente ingresado tras un síndrome coronario agudo. Es decir, que si partimos de cifras de colesterol LDL por encima de 100 miligramos por decilitro, sabemos que con estatinas, aunque sean estatinas potentes a dosis alta, no vamos a llegar a nuestro objetivo de 55 miligramos por decilitro y tenemos que iniciar terapias combinadas de estatinas potentes con ezetimibe. Si no, va a haber un porcentaje de pacientes que no es nada despreciable, que puede ser alrededor del 50%, que no lleguemos a los objetivos deseados. Y no solamente eso, sino que ya hay algoritmos que recomiendan en pacientes de extremado riesgo cardiovascular, todos los que ya sabemos que tienen enfermedad polivascular, afectación aterosclerótica a otros niveles, ha tenido eventos recurrentes, enfermedad multivaso, pacientes con hipercolesterolemia familiar y en determinados estos grupos de pacientes, algoritmos que te recomiendan iniciar triple terapia, estatina potente, ezetimibe e inhibidores PCSK9, incluso antes de que el paciente se vaya de alta en el hospital. Creo que has dicho un tema muy importante, Silvia, porque realmente si el paciente, yo sé que no voy a llegar a objetivos, porque ahora sabemos a dónde puedo llegar si doy una estatina de alta intensidad a dosis máxima. Si sé que no voy a llegar a objetivos y es de muy alto riesgo, ha dicho Silvia, tratemos rápido y utilicemos desde el principio combinaciones. Juan, quería preguntarte a ti una cosa. Sabemos en el escenario estable, sabemos que hay pacientes que en los estudios se ha demostrado que tiene regresión de placa de ateroma. ¿Esto lo podemos extrapolar al enfermo más agudo? ¿Tú qué crees? Sí, sí lo podemos extrapolar al enfermo más agudo. Yo creo que, bueno, ya las estatinas hace unos años demostraron que eran capaces de detener la progresión de la placa e incluso de reducirla parcialmente. Ahora lo que yo destacaría de Volocumab es cómo ha demostrado su eficacia a lo largo de toda la fisiopatología del síndrome coronario agudo. Tenemos unos estudios iniciales que lo que se vio fue que disminuía el LDL de una forma importante, de una forma segura y mantenida, y eso se traducía después en el estudio GLAGOV, que estaba hecho con IBUS, con ecografía intracoronaria. Se veía que se producía una reducción del volumen de la placa de ateroma. Después llegó el estudio Fourier, que lo conocéis todos, que se demuestra la reducción de eventos, pero es que hemos dado un paso más. En el estudio Huygens lo que se ha intentado demostrar es la causa de esta reducción de eventos. Entonces ahí lo que vemos con OCT, en este caso, que tiene más resolución que el IBUS, que se estabiliza la placa inestable. Las placas vulnerables, que tienen una cápsula fibrosa más finita, con el Volocumab se ha demostrado que se vuelven más estables, aumenta el grosor de esa capa fibrosa y disminuye la amplitud del sector lipídico. Por tanto, yo creo que lo que destacaría es eso, cómo ha ido demostrando
desde el inicio, reducción del LDL, eso se traduce en reducción de la placa de ateroma, en estabilización de la placa y por consiguiente en la reducción de eventos cardiovasculares. Sin duda muy interesante, además nos lo ilustras muy bien en la diapositiva que has usado. Yo, Clara, me gustaría ir a ti y pasar un poco, porque a lo mejor muchos de los que nos están escuchando dicen, bueno, pero esto es el estudio. En vida real, ¿qué datos tenemos? Me gustaría preguntarte, en vida real, ¿qué datos tenemos y si realmente es extrapolable todo lo que estamos hablando del enfermo agudo? Pues bueno, os voy a comentar dos datos de 2 registros en vida real y luego ahí también en la diapositiva se observa en vida real, en mi práctica clínica, cómo tras poner un PCSK9 al mes durante el ingreso el paciente pasa de 111 de LDL a 28. Y bueno, por un lado tenemos el registro REACH y yo creo que es un registro observacional de 29 países que recalca que ya hemos hablado en la primera pregunta que el paciente en el primer año postinfarto es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Pero es que el paciente que durante el primer año postinfarto tiene un evento cardiovascular es un paciente que tiene aún más riesgo cardiovascular. Incluso estos pacientes al 4.º año pueden tener un riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores del 36-38%. El registro REACH además no solo incluyó pacientes con enfermedad coronaria, sino también con arteriopatía periférica o enfermedad cerebrovascular y pacientes de muy alto riesgo cardiovascular con factores de riesgo cardiovascular. Por otro lado, el registro Sweetheart, que se muestra en la parte derecha de la figura, lo que nos viene a recalcar es que cuando tú reduces el LDL más del 50%, esto se traduce claramente en reducción de eventos cardiovasculares y viene un poco al hilo de lo que decía Juan, ¿no? Y de hecho, si comparamos en el registro Sweetheart los pacientes en un percentil 75 de reducción de LDL en comparación con aquellos que se quedaron simplemente en un percentil 25, la reducción de eventos cardiovasculares mayores fue de un 23% y un 19% de reducción del infarto. Y quería apuntar una cosa, lo que ha dicho Juan, que a mí me parece impresionante en los estudios, tanto el GLAGO como el Huygens, que yo como cardióloga clínica no hemodinamista veo la aterosclerosis como una enfermedad sistémica y pienso que cuando tienes placa de ateroma en las coronarias probablemente tengas placa de ateroma en todos los territorios vasculares y ese efecto que has comentado seguramente de regresión de placa probablemente pues pueda extrapolarse a todos los territorios arteriales vasculares afectados en un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Claro, sin duda, esa medicina holística, es decir, yo no quiero que mejore una placa, quiero que mejore un enfermo. Exacto. Y claro, esto... Fíjate, Silvia, antes nos decías una cosa que para mí es muy interesante. Decías, oye, paciente muy concreto que no voy a llegar a objetivos, vamos a tratarle cuanto antes, aunque sea con terapia combinada. Parece incluso que nos cuestionas las guías. Nosotros también lo hemos cuestionado en nuestro hospital y desde luego no esperamos a titular en 4 o 6 semanas cuando sabemos que no tiene sentido. Por eso mi pregunta es, ¿qué deberíamos cambiar en la ruta del paciente actual? ¿Tú qué crees? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Bueno, yo creo que en general hemos mejorado mucho en el abordaje del síndrome coronario agudo, lo que es el diagnóstico precoz del paciente, el conseguir que la intervención por parte de hemodinámica se haga precoz. Estamos usando stents de tercera generación, también se ha optimizado mucho el tratamiento antiagregante, pero es verdad que tenemos que prestar más atención a ese control de los factores de riesgo desde que el paciente está ingresado. Y probablemente el problema de esa falta de control de objetivos lipídicos que encontramos en nuestros pacientes se deba a que no tengamos perfectamente diseñada la ruta asistencial, el protocolo y cómo tenemos que actuar en cada momento, ¿no? Entonces es muy importante que todo paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo tenga un perfil lipídico justo al ingreso, ¿no? Y esto, aunque parece algo bastante básico, pues cuando analizamos los datos realmente no es algo que suceda tan de rutina. Tenemos que saber de qué cifras de colesterol LDL partimos para saber precisamente lo que comentábamos de qué intensidad de tratamiento tenemos que instaurar para llegar a nuestro objetivo. Al alta tenemos que dejar muy claro en el informe del paciente el objetivo al que queremos llegar para que cualquier otro profesional que pueda ver al paciente a posteriori se adhiera, digamos, a estas recomendaciones. Y concienciar al paciente, porque también es importante que el paciente se corresponsabilice, digamos, de su enfermedad, ¿no? Concienciarle, darle esas cifras de colesterol LDL a las que queremos llegar, porque en algún momento puede también
interponerse, ¿no?, alguna otra persona pues que le dé otras recomendaciones y que pueda confundir al paciente, ¿no?, y que él defienda, digamos, el tratamiento que le hemos instaurado y a dónde queremos llegar y lo comparta, ¿no? En el seguimiento clínico, ¿no?, idealmente pues siempre queremos que cuando el paciente se va de alta del síndrome coronario agudo, pues si disponemos de una medida de rehabilitación cardíaca, pues lógicamente esto es muy recomendable, pero si es un seguimiento en consulta de cardiología clínica, se puede hacer también el control de los factores de riesgo y especialmente de los lípidos, siempre que el paciente, cuando se haya ido de alta de la planta de hospitalización, se vaya con un vale de analítica para que el paciente se haga esa determinación de perfil lipídico a las 4 o 6 semanas del alta, de forma que cuando lo vea el cardiólogo clínico en consulta o bien en rehabilitación es más fácil porque tienen más continuidad con el paciente y les da más oportunidad de poder hacer la analítica al paciente si no la traía. Pero en cardiología clínica, que suele ser una visita más puntual, es más complicado si ese paciente no trae esa determinación, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente se vaya de alta con ese vale de analítica, hacérselo a las 4 o 6 semanas y cuando el cardiólogo clínico lo vea en consulta pueda actuar y pueda de nuevo optimizar. Y si estamos lejos de llegar a los 55 miligramos por decilitro, asociar si no tenía ezetimibe y si estamos por encima de 100, como el IPT nos lo permite, asociar inhibidores PCSK9. Y por último, la continuidad asistencial con atención primaria, ¿no? Sabemos que ese también es un caballo de batalla porque desgraciadamente no podemos abordar el seguimiento de pacientes isquémicos crónicos a largo plazo. Entonces tenemos que formar también atención primaria y comunicar todos estos objetivos y convencer de la necesidad de conseguir que estos pacientes estén en esas cifras objetivo de colesterol LDL que nos recomiendan las guías. Sí, yo creo que esto que dice Silvia es tremendamente importante, ¿no? Porque igual que antes nos decía Clara, el paciente no es una placa de ateroma coronario, el paciente no es un control dentro de cardiología solo, porque el paciente es un paciente que tiene un recorrido, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante este apunte que has hecho tú en la conexión con primaria, ¿no? Juan, antes nos estaba diciendo Clara que uno no es solo una placa coronaria, ¿no? ¿El riesgo es solo lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es todo lo que se ve, hay más detrás. También te digo, aquí te voy a hablar como hemodinamista. Yo creo que el tratamiento fundamental de síndrome coronario agudo sigue siendo la revascularización coronaria. Cuando nos llegan estos pacientes agudos, lo primero que vamos a hacer es revascularizar la lesión culpable y después vamos a evaluar para intentar hacer una revascularización lo más completa posible. Clásicamente se nos acusaba a los hemodinamistas que veíamos una estenosis y a continuación poníamos un stent. Yo creo que cada día estamos intentando hacer una revascularización lo más fisiológica posible, guiada por ejemplo por IBUS en lesiones del tronco, guiadas por guía de presión en otro tipo de estenosis. Aún así, hay muchos pacientes que después del síndrome coronario agudo, haciéndolo todo esto y haciéndolo bien, siguen teniendo eventos. Y este riesgo residual viene determinado en muchos casos por las placas inestables. Las placas inestables son lesiones que a veces no las vemos en la coronariografía, son lesiones que producen estenosis leves porque casi no afectan a la luz coronaria y que están caracterizadas por un núcleo lipídico importante, con una cápsula fibrosa fina y tiene también una infiltración de células inflamatorias más importante que una placa más estable. Y son este tipo de placas habitualmente caracterizadas por un grosor menor de 65 o por un arco lipídico mayor de 180, las que producen más síndrome de coronarios agudos. Ahí se ha visto en muchos estudios, pero por ejemplo recientemente el estudio COMBINE lo que nos demostraba es que en pacientes diabéticos estas lesiones intermedias, hasta un 25%, eran lesiones placas inestables y estas placas inestables podían tener un riesgo hasta casi 5 veces mayor que las placas que no tenían una cápsula fibrosa fina. Bueno, Clara, yo creo que además nos ha puesto ahí el toro en suerte lo que hemos escuchado ahora, ¿no? Parece que estamos haciendo algo que no es exactamente lo que pone la guía. Yo quiero saber qué hacéis vosotros en tu hospital, si es la guía del 2019, alguien que viene con un síndrome coronario agudo y toma estatinas, ¿qué es lo que hacéis? Pues bueno, la verdad es que ya sabemos que las guías de 2019
dicen que modifiquemos los lípidos para reducir el riesgo cardiovascular, y el paciente con síndrome coronario agudo es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular que tiene que tener un objetivo de menos de 55, o si ha tenido 2 eventos isquémicos recurrentes que no tienen por qué ser en el mismo territorio arterial, que eso es importante, no tiene por qué ser 2 infartos en menos de 2 años, puede ser un infarto y un ictus, por ejemplo, tenemos que conseguir un objetivo de menos de 40 miligramos de cilitro. Entonces, si el paciente ingresa y el paciente ya lleva estatina de alta intensidad o una combinación de estatina y ezetimiba, y a pesar de eso ronda los 100 miligramos de cilitro del LDL, yo creo que no hay ninguna duda que durante el ingreso hay que pincharle un inhibidor de la PCSK9, y es la práctica clínica que hacemos nosotros, y además se pincha durante el ingreso y se va con el volante de analítica, y tenemos unas gráficas espectaculares de reducción a las 4 semanas de LDL y de meter al paciente en los objetivos terapéuticos. Otra cosa es que el paciente sea naif a estatina, entonces en ese caso tenemos 2 opciones. Depende del nivel de LDL basal, con las calculadoras de reducción de LDL, si la reducción que necesito es más de un 75% o ronda de un 70 o un 80%, pues probablemente ese paciente no se irá al alta con una combinación de estatina y ezetimiba, y sí que se irá con una estatina, y al mes pues se le hará una analítica y probablemente se inicie el inhibidor de PCSK9. En caso de que con la combinación de estatina y ezetimiba sí que se vaya a meter en el objetivo del LDL, pues al alta con combinación a todos. Claro, déjame incidir, porque como sé que siempre me recoges el guante, vamos a suponer que yo tengo un paciente que has dicho naif, es un paciente naif, viene con un síndrome coronario agudo con elevación del ST, y es un paciente que tiene 55 años, pero este paciente viene y tiene un LDL de 210, un LDL. ¿Qué haces con él? Me lo has puesto muy fácil, le pondría la triple terapia en el ingreso. Y yo creo que eso estaríamos todos un poco de acuerdo en decir, fíjate, eso no es lo que te dice. Y aparte haría un screening de hipercolesterol familiar. Por supuesto. Pero fijaros lo importante que es transmitir el mensaje a los que nos están escuchando, porque lo importante es llegar al objetivo. Exacto. Y lo importante es llegar cuanto antes. Porque eso yo creo que es un tema que muy probablemente en las próximas guías va a estar recogido, que no lo están los que tenemos, pero porque una vez más las guías van por detrás de la evidencia, como tiene que ser. Silvia, y en este sentido, ¿tú crees que diferentes, porque ahora Clara parece que te ha hecho ella la pregunta, diferentes perfiles de paciente tengo que enfocarlos de forma distinta? Bueno, sabemos, como ya se ha estado comentando y ya está diciendo Juan, que va a haber un porcentaje no despreciable de nuestros pacientes que ingresan con síndrome coronario agudo, alrededor de una tercera parte de ellos, que van a tener futuros eventos, ¿no? Y está claro que es muy importante identificar a esos pacientes que van a tener más riesgo de presentar futuros eventos, porque en ellos vamos a ser especialmente agresivos y tenemos que ser especialmente eficaces en bajar el colesterol LDL. Estos pacientes están claramente identificados, ¿no?, como aquellos que ya han tenido eventos previos, aquellos pacientes que tienen una enfermedad multivaso no revascularizable, pacientes con enfermedad arterial periférica, o bien, como decía Clara, pacientes que tienen aterosclerosis a distintos niveles, ¿no?, que han podido tener un ictus, un síndrome coronario agudo, aquellos pacientes que han tenido síndrome coronario agudo reciente en el primer año, que precisamente los 3 primeros meses es cuando suele ser más frecuente que tengan un segundo evento. Y pacientes también, que a veces esto se nos olvida un poquito más, pacientes con enfermedad renal crónica, cuando además tienen un factor de riesgo cardiovascular adicional. Este grupo de pacientes tiene un riesgo tan alto que ya hay algoritmos que defienden el que pudiéramos plantearnos de entrada el dintel de 70 miligramos por decilitro en lugar de 100 para el inicio de tratamientos con inhibidores PCSK9. Incluso el propio IPT no lo autoriza como tal, pero sí que dice que podría plantearse, ¿no?, lo deja ahí un poco en el aire, en este grupo de pacientes, el inicio en esos umbrales más bajos de colesterol LDL de 70 miligramos por decilitro, precisamente porque son pacientes que también en los estudios, ¿no?, en el Fourier, en el Odyssey, pues se veía que eran los que se beneficiaban más de ese tratamiento con inhibidores PCSK9 y donde la reducción de riesgo era mayor. Yo creo que aquí está claro lo que nos dices. Antes el doctor Rondán nos ha hecho una declaración de intenciones como diciendo cardiólogo hemodinamista. Entonces, ¿tú crees realmente que, o tú qué crees que piensan la ciencia y los cardiólogos en general, el tratar la lesión culpable y revascularizar soluciona realmente el problema, soluciona todo?
Pues tirando piedras contra mi propio tejado te diría que no. Está claro que revascularizar solo la lesión culpable no soluciona todo. Sí es lo más importante en el primer momento, pero no soluciona todo. Además, no solo eso, sino que se ha visto que en el seguimiento a medio plazo, incluso en el primer año, como decía Clara, casi la mitad de los eventos no vienen por esas lesiones culpables, sino al revés, por las lesiones no culpables. Muchas veces esas placas que comenté antes que apenas producen estenosis en la luz. Y bueno, en relación con esto, hay un estudio japonés que me parece muy interesante que hicieron OCT a más de 1000 pacientes, eran más de 3500 lesiones y diferenciaban entre lesiones que tenían contenido lipídico, que tenían un núcleo lipídico importante, y luego lesiones estables, lesiones fibrosas, lesiones calcificadas. Y hacían un seguimiento a 6 años. Pues bien, se veía que las estenosis, las lesiones que eran estables, que eran fibrosas, que eran calcificadas, el 100%, ninguna produjo un síndrome coronario agudo en el seguimiento. Y de las lipídicas, aquellas que tenían más riesgo, cogieron los 2 criterios de riesgo, es decir, que el arco lipídico fuera más de la mitad de la semicircunferencia del arco coronario y que además la cápsula fibrosa fuera menor de 65 micras. Cuando cogemos esas lesiones, hasta una tercera parte de esas lesiones produjo un síndrome coronario agudo en el seguimiento, mientras que las que no cumplían los 2 criterios, el 98% permaneció estable. Es decir, detectar estas lesiones de alto riesgo, estas placas vulnerables, yo creo que es importante y que nos podría llegar a condicionar incluso el tratamiento de los pacientes. No son lesiones para poner un stent, pero igual sí son lesiones, como dice Clara, para iniciar un IPCSK9 directamente en ese ingreso. Yo creo que ahí está claro, no es tirar piedras contra tu propio tejado, sino tirar salvavidas a los pacientes, realmente. Oye, Clara, antes yo creo que has logrado convencer, yo estoy seguro, a la audiencia y a todos nosotros, que así ha sido, un poco en contra de las guías del 19, de lípidos, el titular en 4 semanas. Pero bueno, es que más recientemente, el año pasado, las de prevención nos sugieren el hacer los pasos escalonados, ¿no? Esto del two-step approach, que yo no estoy seguro que eso vaya a permanecer en el futuro, pero no quiero dejar de preguntarte a ti qué te parece y si esto realmente va a facilitar el que lleguemos a objetivos o por el contrario no. Pues la verdad es que yo creo que los pasos escalonados es una cosa que estamos abandonando en cardiología. En síndrome coronario agudo, en insuficiencia cardíaca, los algoritmos son más horizontales que verticales y a lo mejor tal vez lo aplicaría a pacientes de bajo riesgo cardiovascular, que estamos haciendo prevención primaria tal vez. Pero vamos, bueno, en este caso yo creo que cuanto antes, cuanto más bajo mejor, no pierdas la oportunidad del ingreso hospitalario porque tienes delante al paciente, luego depende de la zona, pues el paciente a lo mejor llega a las 4 semanas, no llega a los 3 meses, entonces yo creo que el ingreso es clave. Luego, la verdad es que no quería dejar de destacar evidencia en el perinfarto. Yo creo que es clave, como dice Silvia, tener un perfil lipídico a las 24 horas, durante las primeras 24 horas del ingreso por síndrome coronario agudo, y hay estudios publicados recientemente en 2019 y 2020, que son el estudio EVAX y el estudio EVOPAX. El estudio EVOPAX demuestra que la administración de evolocumab en pacientes con síndrome coronario agudo con y sin elevación del segmento ST en un plazo de 24 o 72 horas por síndrome coronario agudo, tanto ya a las 4 semanas reduce de forma significativa el LDL y además esta reducción es persistente a la semana 8. Veis que hay una media de reducción con un nivel de 31 miligramos de decilitro cuando en el tratamiento estándar pues se queda fuera del rango objetivo. Y el estudio EVAX, que es un estudio más pequeñito estadounidense que incluye solo 57 pacientes, pero sí que se pauta evolocumab durante las primeras 24 horas del síndrome coronario agudo y no solo es seguro, sino es eficaz ya los primeros 3-4 días del ingreso hospitalario y al mes. Y todo eso, claro, obviamente se traduce en reducción de eventos cardiovasculares, porque como ha destacado Silvia y como he dicho yo, el riesgo sobre todo está acumulado en los 3 primeros meses postinfarto. Por lo tanto, ¿a qué estamos esperando? Sin duda, ¿a qué estamos esperando? Decía Napoleón que la mejor estrategia muere en el campo de batalla. Lo mejor de las guías es la implementación de las guías. Silvia, ¿tenemos algún ejemplo de implementación, guías
Bueno, yo quería comentar la implementación, digamos, que mejor puedo conocer, que es la de mi centro, ¿no? El Hospital Virgen del Rocío, donde sí que hemos asumido esas recomendaciones de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, ¿no? Digamos que no tenemos ese dintel fijo de 100 miligramos por decilitro como marca el IPT, ¿no? Para todos los casos, sino que hemos ido asumiendo esas recomendaciones de la Sociedad Europea de Aterosclerosis, y en algunos pacientes, que son precisamente los perfiles de pacientes de más riesgo que comentamos antes, aquellos de enfermedad coronaria recurrente, multivaso no revascularizable, arterial periférica, polivascular y hipercolesterolemia familiar, que ya ha tenido eventos. En esos casos, en mi hospital se nos permite, digamos, ¿no?, presentar a la comisión un paciente que tenga cifras de LDL por encima de 70 y no por encima de 100. Sí es verdad que en mi centro se exige, digamos, el que el paciente, además de la estatina a dosis máxima, también tenga tratamiento con ezetimibe, que sabemos que según el IPT eso no sería necesario, pero digamos que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Y bueno, como veis, ¿no?, he querido recoger en la diapositiva, pues está plasmado el documento, ¿no?, tal y como nosotros tenemos que recogerlo y que rellenarlo, y que todos lo conocéis porque realmente son esos mismos niveles, ¿no?, que la Sociedad Europea de Aterosclerosis pues recomienda, ¿no? Y hay cifras inferiores a 100, de 70, pero también las hay superiores, ¿no?, de 130, 160, en función, individualizando mucho según el riesgo basal del paciente. Y aparte, ¿no?, de lo que sería el documento a rellenar y presentar a la comisión para el tratamiento con IPCSK9, pues hablando sobre la implementación de las guías, pues decir que precisamente desde el año pasado se ha estado trabajando especialmente en mi centro en todo esto de la ruta asistencial que comentábamos, ¿no? El que el paciente, todo paciente que ingrese con síndrome coronario agudo tenga esa determinación basal, y el que todos se vayan de alta con su volante de analítica para bien vaya rehabilitación cardíaca, que en mi centro tenemos la suerte de tenerla, pero no todos, como sabéis, todos los pacientes tampoco van a rehabilitación cardíaca, pero sí es verdad que yo creo que pocos se nos escapan de la consulta de cardiología clínica, y le hacemos una visita pues más o menos a las 6 semanas, que es cuando tendría esa segunda determinación lipídica, y que podamos actuar, ¿no? Que cuando el cardiólogo clínico, yo soy cardióloga clínica, lo vemos en consulta, pues realmente puedas tomar una determinación y puedas intensificar ese tratamiento si aún el paciente no está en cifra objetivo. Yo creo que es una recomendación muy clara. Juan, yo no tengo ninguna duda que los hemodinamistas os conocéis perfectamente las guías de lípidos y las guías de prevención. No tengas... Pero lo que tampoco tengo ninguna duda es que sabéis muy bien las de revascularización. A lo mejor incluso mejor. ¿Qué dicen las guías de revascularización en este sentido? Bueno, en lo que se refiere a los objetivos del LDL, yo creo que no hay diferencia en ninguna de las guías. Actualmente todas buscan ya ese límite de 55, incluso menos en algunos subgrupos de pacientes. Respecto a la revascularización, pues sí que hay una tendencia a que cada vez se propone más una revascularización lo más completa posible, y siempre intentando, como os decía antes, una revascularización guiada por guía de presión, guiada por IBUS, lo más fisiológica posible. Lo que no hace ninguna recomendación a día de hoy es sobre la detección de estas otras placas más inestables. Es decir, no se recomienda hacer una OCT de rutina a todos nuestros pacientes para buscar una placa inestable. Yo creo que se considera, en la estrategia actual les considera a todos esos pacientes de alto riesgo, todos deberían tener ese límite por debajo de 55 y no se diferencia entre unos y otros. Yo no sé si en un futuro, a lo mejor algunos subgrupos de pacientes, por ejemplo, pacientes con síndrome coronario agudo recurrente, o por ejemplo, si los escáneres de coronarias acaban de determinar bien esas lesiones inestables, pues a lo mejor se podría indicar en las guías esta opción de buscar a partir de placas inestables pacientes de mayor riesgo, de muy alto riesgo, por decirlo así. Sin duda, yo creo que los tiros, porque la resolución del rayo es la que es y no va a mejorar, es decir, la resolución temporal ya es muy buena, la resolución espacial son 0,3 milímetros, no va a mejorar. Yo creo que el tiro va a ir por el desarrollo de los contrastes que nos identificarán placas más vulnerables, pero bueno, esto lo vamos a ver pronto. No me resisto, porque tenemos todavía 4 minutillos, en haceros una pregunta individual a cada uno. Clara, ¿el tratamiento lipídico es una cosa que es dependiente de la edad, o en personas mayores, bueno, total, ya no tiene tanto riesgo o no vamos a mejorar tanto?
Bueno, yo creo que hay un metaanálisis reciente que, como has improvisado la pregunta, no lo tenemos en las diapositivas, pero que demuestra que en los pacientes mayores de 75 años el beneficio en la reducción del LDL implica igual tasa de reducción de eventos cardiovasculares que en un paciente menor de 75 años. Considerando como paciente mayor ese límite de edad, que probablemente dentro de unos años, como con el envejecimiento poblacional, pues incluso subamos el límite de edad. Yo creo que en el paciente mayor lo que tenemos que tener en cuenta es las comorbilidades, la expectativa vital y pues los síndromes geriátricos de cara a elegir qué objetivos terapéuticos vamos a obtener, pero no por la edad dejaría de indicar un inhibidor de la PCSK9 en caso de que estuviera indicado. De hecho, tengo pacientes mayores de 75 años con inhibidores de la PCSK9 y están perfectamente bien. Y luego quería también, a vosotros dos un poco la misma, pero seguro que también Clara a lo mejor quiere opinar. Estamos viendo estudios recientes, por ejemplo la isquemia, que bueno, parece que el tratamiento médico puede ser incluso un gran oponente a la estrategia con stent. Esto es desde que podemos utilizar inhibidores de PCSK9 o tratar mejor a los otros pacientes y bajar más el LDL, porque esta es una pregunta muy profunda de cardiólogo, es decir, ¿tratamos mejor cuando trato de una forma holística al paciente, le bajo bien el LDL y le trato, como decía antes Clara, o cuando le pongo un stent? ¿Qué os parece? Hombre, yo creo que son dos cosas distintas. Si tratamos en hemodinámica una lesión, lo primero, si es una lesión en el contexto de un síndrome coronario agudo, nadie tiene duda de que hay que tratarle. Si es una lesión en el contexto de la cardiopatía isquémica estable, para control de síntomas, desde luego va a ser mucho mejor poner un stent que bajar el LDL. A partir de ahí, para que el paciente tenga menos riesgo de un síndrome coronario agudo a largo plazo, colocar un stent no va a cambiar nada. Va a ser mucho más eficaz bajar el LDL que colocar un stent. Yo creo que doble enfoque. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan, que evidentemente no es lo mismo el escenario del paciente agudo con síndrome coronario agudo, donde el intervencionismo no podemos dejarlo de lado en líneas generales, ¿no? Estos pacientes, pues eso, muy añosos, geriátricos, muy complicados, con comorbilidad importante, pero el paciente estable, sí es verdad que en el paciente estable venimos siendo conservadores también en muchas ocasiones porque no ha demostrado tanto el intervencionismo, ¿no? Entonces, pacientes estables, el tratamiento médico óptimo aporta mucho y el control intensivo de los factores de riesgo cardiovascular, incluso el descenso de colesterol, no solo para reducción de poder tener nuevos eventos futuros, sino incluso como propio alivio sintomático en la angina, ¿no? Que también se ha demostrado. Yo aquí creo que tenemos que tener una visión holística y en equipo, es decir, siempre trabajar los cardiólogos clínicos con los hemodinamistas, con cardiólogos especialistas en imagen, etcétera, y valorar al paciente. Si un paciente tiene un síndrome coronario crónico y tiene una angina recurrente, obviamente, pues a lo mejor hay que revascularizar. Y pienso, primero, punto número 1, factores de riesgo cardiovascular clásico, deja de fumar. Yo les digo a los pacientes, cómprate un reloj y camina 10.000 pasos a pacientes muy sedentarios tres veces a la semana para empezar a motivarles, fomentar el ejercicio físico. Luego, por otro lado, la obesidad, la diabetes, tenemos fármacos para la diabetes que realmente reducen el riesgo cardiovascular, tanto reingresos como insuficiencia cardíaca como reingresos por infarto. Y por otro lado, estrategias antitrombóticas, ¿no? Que hay pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, pues estrategias antitrombóticas a largo plazo. Y por otro lado, está el LDL, que con el arsenal terapéutico que tenemos no debe ser una excusa para que todos los pacientes no estén en rango. Te dejo a ti el micrófono todavía. ¿Cómo crees que debería ser la estrategia de aplicación? ¿Te parece bien esta estrategia que se ha publicado en la SEC? Me parece bien esta estrategia que se ha publicado en la SEC y aprovecho para comentar en la figura de arriba el nuevo paradigma, que es ahorrar tiempo, ¿no? Que no pasen varias semanas y cuanto antes podamos optimizar el tratamiento para conseguir el objetivo, mejor. Si podemos conseguir el objetivo después de un síndrome coronario agudo a las 4 o 6 semanas, pues sería lo ideal. El algoritmo publicado en la SEC, que está en la parte inferior izquierda, me parece muy bueno. Y pienso que los pacientes en rojo o en azul que necesitemos una reducción
muy extrema o muy elevada, pues tenemos que pensar incluso en triples terapias o en inhibidor de PCSK9. Y luego aprovecho para presentar el algoritmo que hemos elaborado en la Sociedad Valenciana de Cardiología, que es en el paciente diabético y con dislipemia, en el que decimos lo mismo. Si el paciente durante el ingreso tiene un LDL en torno a 100, tenemos que pensar y pautar en el ingreso terapias anti-PCSK9. Luego Silvia creo que ha dicho una cosa muy importante, que es el cambio del IPT. Yo creo que muchos compañeros nuestros desconocen el cambio del IPT y que está ese dintel de 70 para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Por otro lado, en este algoritmo de la Valenciana recomendamos, como dicen las guías, determinar la LPA, la lipoproteína A, y Silvia también ha presentado que si tienes una lipoproteína mayor de 100 o incluso menos cifra, pues sería un motivo para pelear estos tratamientos que reducen más el riesgo cardiovascular. Y luego lo último es que también en este algoritmo recomendamos medir el colesterol no HDL y la ApoB, que nos puede dar información en pacientes diabéticos o con hipertrigliceridemia. Y también hay estudios, porque los inhibidores de PCSK9 reducen ApoB y colesterol no LDL, y además esto tiene traducción en reducción de eventos. Por lo tanto, creo que en un futuro también debe ser interesante implementar esas determinaciones lipídicas durante el ingreso. Silvia, ¿tú crees que realmente tenemos este objetivo claro? ¿Las guías qué nos dicen? ¿Nos dicen algo concreto? Pues a ver, parece que lo tenemos claro, ¿no? Porque cuando todos estamos aquí con las mismas cifras, ¿no? El mismo discurso, pero realmente cuando analizamos, ¿no?, lo que estamos haciendo, cómo tenemos a nuestros pacientes, si los tenemos controlados o no, el estudio Da Vinci, el estudio REPAR, el más reciente del grupo de Anguita y colaboradores, ¿no?, que nos coge más en nuestro medio, ¿no? Vemos que realmente no es así, o sea, o no lo tenemos claro o por lo menos no estamos haciendo las cosas bien para ser consecuentes con nuestro discurso, ¿no? Alrededor del 30% solo de los pacientes son los que realmente tenemos en ese objetivo que estamos defendiendo, ¿no?, en prevención secundaria de LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro, y sigue habiendo un porcentaje no despreciable, alrededor del 18% de pacientes en el estudio de Anguita y colaboradores con LDL por encima de 100, donde el IPT nos permite claramente el tratamiento con inhibidores PCSK9, ¿no? Entonces, realmente, aunque lo tengamos claro, la ruta asistencial probablemente, los algoritmos, los protocolos, el modo de organizarnos, es lo que no tenemos bien implementado para llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces tenemos que probablemente también los que estamos hoy aquí, los que nos estáis escuchando, pues estamos mucho más concienciados en este sentido, ¿no? Pero tenemos que hacer llegar, ¿no?, este mensaje pues a otros compañeros y a otros niveles asistenciales, como decíamos, ¿no?, en atención primaria, porque realmente a partir del año tampoco se acaba todo. A partir del año, que es normalmente donde el cardiólogo clínico solemos seguir a los pacientes isquémicos, después viene atención primaria y sabemos que tratamientos hipolipemiantes clásicos como las estatinas pues están como muy demonizadas, ¿no?, tienen mucha leyenda negra entre los pacientes e incluso entre nuestros compañeros de atención primaria, de efectos secundarios, de mialgia, etcétera, y entonces tenemos que luchar, ¿no?, contra todas esas barreras para ser más eficientes, ¿no?, y conseguirlo en el largo plazo. Juan, te voy a hacer otra pregunta a ti. Vamos a pensar que ya un paciente ha tenido un síndrome coronario agudo. ¿Tenemos evidencias de que podemos actuar sobre estas lesiones futuras culpables? Yo creo que sí. El estudio Huygens que comentamos al principio es un estudio que nos demuestra eso. Son pacientes con un síndrome coronario agudo que están tratados con una estatina máxima, dosis máxima tolerada, a los que se les añadió a unos placebo y a otros evolocumab. Y se vio al cabo de un año que los pacientes tratados con evolocumab tenían una reducción prácticamente del doble, o sea, un aumento prácticamente del doble que el grupo solo con estatinas del grosor de la cápsula fibrosa. Además, también se produjo una reducción del arco lipídico y vimos que al cabo de un año solo el 12,5% de los pacientes tenían todavía lesiones de las que consideramos vulnerables, con una cápsula fibrosa menor del 65, cuando partíamos
prácticamente un 70-75% de pacientes que tenían estas lesiones vulnerables al principio del estudio. Con lo cual yo creo que sí, el inicio de IPCSK9 es capaz de estabilizar la placa y es capaz de prevenir eventos en un seguimiento a medio plazo, a corto o medio plazo incluso. Bueno, yo creo que a mí personalmente he aprendido mucho y he visto claramente el hilo como tratando rápido, llevando a objetivos, bajando mucho el LDL, hemos comprobado desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista de eventos, desde el punto de vista clínico, que es muy beneficioso. Y yo quería acabar con una pregunta que es muy corta, pero para todos. Es decir, ¿vosotros creéis que realmente el haber bajado el LDL, por ejemplo en el Fourier con el Evolucumab, hasta unos puntos que nunca habíamos pensado antes? Fijaros, cuando estábamos en plena efervescencia de las estatinas, después ya de los ensayos, y creíamos que teníamos todo lo que podíamos hacer en el LDL, ahora bajamos el LDL a unos puntos que nunca hubiéramos pensado. ¿Vosotros creéis que esto realmente es el nexo de unión que hace todas las diapositivas que habéis mostrado, los beneficios, que es ese, o hay algo más? Yo creo que hay algo más. O sea, no solo, por ejemplo, la reducción de otras partículas, de otras lipoproteínas, podría tener un efecto beneficioso adicional, y eso se ha demostrado. Y luego yo creo que eso nos daría para otro cardio-TV, un tema que a mí me interesa mucho, que es la inflamación. Creo que de alguna manera la estabilización de la placa de ateroma probablemente tenga algún mecanismo sobre la actividad inflamatoria que ha comentado Juan, que tiene las placas inestables. Entonces, creo que va más allá. Silvia. Bueno, estoy de acuerdo con Clara en que evidentemente hay más factores, ¿no? Como ya hemos comentado y también ha comentado Clara, la LPA, la ApoB, la inflamación, pero de momento, ¿no? Parece que el elemento, ¿no? El actor principal, digamos, es el colesterol LDL, ¿no? Que ha demostrado ser más que un factor de riesgo, ¿no? Sino un factor causal, ¿no? Todas las estrategias terapéuticas que se han dirigido a reducir el colesterol LDL, independientemente de cuáles, incluso no farmacológicas, ¿no? Si se han diseñado estudios para demostrar reducción de eventos, se ha demostrado, ¿no? Entonces, el colesterol LDL está en relación a esa progresión de aterosclerosis, y reducir el colesterol LDL ha demostrado estabilización, reducción de placas ateroscleróticas, incluso cambio del fenotipo, ¿no? Lo que hablábamos de las placas ateroscleróticas. Entonces, el mensaje es no tener miedo a reducir el colesterol LDL. Como decía en los estudios el Fourier, el Odyssey, se ha llegado a niveles donde antes no nos manejábamos, no nos sentíamos cómodos, y ahora no tenemos que tener miedo porque la evidencia a día de hoy no nos dice que una cifra por debajo de ningún valor sea perjudicial, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces es preferible no quedarnos cortos y no dejar esos pacientes mal controlados, ¿no? Sino que es preferible iniciar cuando tengamos dudas terapias combinadas para conseguir antes ese control de colesterol LDL. Juan, una última reflexión. Sí, yo estoy de acuerdo con Clara en que el riesgo residual no es solo el LDL, ¿no? Es también diabetes, inflamación, tabaco, como comentabas antes, súper importante. Pero también es cierto que el LDL tenemos herramientas muy importantes para tratarlo, y probablemente de los factores modificables sea nuestro objetivo diana y sobre el que más tenemos que incidir. Y no hay más que ver que las guías clínicas hace 20 años decían LDL 115, luego 100, luego 70, ahora 55. Igual no hay que esperar a que sigan bajando, sino que lo que tenemos que intentar es conseguir un utópico 100% de pacientes con cifras objetivos. Es decir, por lo menos intentar bajar por debajo de ese 55 a todos nuestros pacientes. Eso sería lo ideal. Sin ninguna duda, debería ser como un sistema de control de velocidad, no pase de 100 kilómetros por hora, no pase de 55 miligramos de decilitro. Muy bien, yo creo que a mí me ha encantado, yo creo que habéis hecho unas exposiciones y unas respuestas muy concretas que estoy seguro que han ayudado a los que nos han visto y los que nos podrán seguir viendo en las emisiones posteriores grabadas. Así que este ha sido el primer episodio de esta tetralogía que vamos a tener de visión, como veíamos con Clara, de luz, Silvia, de conocimiento del riesgo cardiovascular. Muchas gracias, y desde luego desde la Sociedad Española de Cardiología, motivados con la educación, y gracias a Amgen por sponsorizar este evento.